Sí, hermano Daniel, muchas gracias. Amados hermanos en Cristo Jesús, pasa a vosotros. Si alguno está de pie, puede sentarse, hermano. Muchas gracias. Pues vamos a continuar. De veras que, pues, estas escuelas, ¿verdad?, tienen una gran profundidad en la enseñanza, ¿verdad?, que nos hacen, pues, pensar en todas las cosas pues, que debemos de trabajar, ¿verdad? Y lo que tenemos que elaborar. Y pues con justa razón, qué bonito se siente, ¿no? Cuando un alma es rescatada del lazo de Satanás. Y pues el Evangelio de Santiago 5, el último versículo 20 dice: sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte, cubrirá multitud de pecados. Vemos cuál es la importancia, ¿verdad?, de esta preciosa labor. Y bueno, es como dice el título de mi tema, mis hermanos, que preparé, esperando que Dios me ayude. Una piedra en el zapato, ¿verdad? Es precisamente hacer eso, mis hermanos. Decir a las personas, ¿verdad? Ayudar a que se quiten ese zapato y saquen esa piedra que nosotros pues sabemos que pues, representa el pecado, ¿verdad? Yo creo que a todos nos ha sucedido que vamos en el camino y dependiendo, ¿verdad?, cómo esté en nuestro camino, si es muy pedroso, pues seguramente caerá una piedra del zapato, lo cual, mis hermanos, pues es muy difícil, es muy incómodo poder caminar así de esa forma. Aún aunque la piedra sea pequeñita, ¿verdad?, de todos modos, causa una molestia en el pie y no se camina uno a gusto. Tal vez tratamos de, con los dedos, acomodarla hacia el frente para que no nos esté molestando, pero se regresa una vez más. Entonces, sí es muy incómodo, mis hermanos, caminar de esa forma, y mayormente si la piedra pues es grandecita, ¿verdad?, que nos molesta la planta del pie por lo delicado de la planta de nuestro pie, ¿verdad? Que es muy molesto, la verdad. Y mis hermanos, pues esto es precisamente lo que podemos decir con respecto a la piedra en el zapato, que es como el pecado, mis hermanos, ¿sí? ¿Qué sucede cuando llega esa piedra? Muchas veces no queremos quitarnos de dar el zapato en ese momento y sacar la piedra, tal vez porque hay mucha gente, tal vez porque pensamos que hay un poco de olor medio raro, tal vez porque me da vergüenza porque mi calcetín está un poco roto, y verdad, y cómo me van a ver así, entonces mejor me aguanto, ¿verdad? Y mejor hasta que esté en un lugar seguro, procuraré quitarme el zapato y sacar esa piedra. Muchas veces puede suceder así, mis hermanos, ¿verdad? Que vamos por nuestra vida y traemos una piedra en el zapato, algo que no nos deja, que sabemos que está mal, no nos deja vivir bien, no nos deja en paz, pero que también es probable que no quieramos quitarla de nuestra vida, ¿verdad? Sabemos pues que el pecado, así generalizado, mis hermanos, es en de muchas formas. Muchas personas miran el pecado como nada más el deseo, ¿verdad?, morboso de la mente, el acto sucio, ¿verdad?, de la carne. Piensan que cuando se hace ese tipo de obra, cometió pecado. Pero la Biblia, la Escritura nos dice que no es así, ¿verdad?, que toda maldad es pecado. Lo dice en el Evangelio de Juan. Y los mandamientos nos enseñan, por eso el apóstol Pablo también decía que el mandamiento que escucho, ¿verdad?, me mató, porque pues ahora sí que me sentí pecador, ¿verdad?, por todo lo que escuché, por todo lo que me enseñaron. Dice, ay, caray, ¿de veras? Entonces creo que no tenía ese conocimiento. Ahora que lo tengo, que hizo el mandamiento, pues me mató, porque me hallé pecador. Entonces, podemos decir que hay muchísimas formas de pecar, mis hermanos. Esa piedra del zapato puede ser el mismo sábado que no reposemos, pero que no queremos quitarlo, que deseamos seguir caminando así, con esa piedra. En fin, pueden ser muchas cosas, no solamente la mente sucia o las obras sucias, mis hermanos, en la carne,
¿sí? Entonces tenemos que ver todo eso, cómo vamos caminando, si nuestro pie va cómodo o hay algo que nos estorba, porque sí, tenemos una carrera muy larga, mis hermanos, una travesía que pues es un camino largo, pero que debemos de ir cómodos, debemos de ir pensando, bueno, tengo el calzado adecuado, nada me molesta, puedo continuar mi camino y incluso sin descansar, ¿verdad? Podemos terminar nuestra labor de, por ejemplo, si es del día, decir, tengo una meta a llevar a cabo, que tengo que caminar de aquí hasta cierto lugar, como Elías, ¿verdad? Que le dijo, a ver, Elías, come hoy, come otra vez, aliméntate bien porque vas a caminar un largo tramo. Y fueron 40 días que tuvo que caminar. Entonces la preparación que tuvo, ¿verdad? Para poder soportar. Entonces, la travesía que nosotros llevamos también, mis hermanos, como Iglesia de Dios, es también para nosotros una labor que, que debemos de cumplirla. No podemos quedarnos a medio camino, no debemos de quedarnos a medio camino, de decir, hasta aquí llegué, tiro la toalla, tiro mis zapatos y no quiero continuar. Aunque sepamos que nos alcanzaría la muerte porque viene atrás de nosotros, y tirar la toalla en ese momento, mis hermanos, dejar a un lado todo lo que se nos dijo, tienes que atravesar todo esto, pues nos causaría la muerte. Entonces tenemos que trabajar y tenemos que caminar, pero en la caminata hay que tratar de ir lo mejor posible. Dice un ejemplo, vamos a ir al Evangelio de Gálatas, capítulo 5, cuando el apóstol Pablo habla, mis hermanos, dice Gálatas 5, del versículo 7 hasta el versículo 10, nos dice así el apóstol Pablo. Dice del 7 al 10, vosotros corríais bien, ¿quién os embarazó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no es de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa sentiréis, mas el que os inquieta llevará el juicio, quien quiera que él sea. Entonces vemos un claro ejemplo, ¿verdad? Que el apóstol Pablo que dice, pues yo les enseñé muy bien, perdón, ¿verdad? Corrían muy bien, les enseñé cómo hacerlo, los preparé para que no hubiera fallas, tuvieron una buena condición física, pero ya veo como que faltó algo, ¿verdad? Falta algo. Y esto es, dejaron de hacer lo que yo les dije y fueron embarazados a creer o a hacer otra cosa. Entonces por eso dice, esta persuasión no es de aquel que os llama, no viene de nuestro Dios, no es la forma correcta. Hermanos, en este tiempo hay muchas formas de creer, y más con respecto a Cristo, a los nombres de Jehová, a los nombres de nuestro Dios, y ya miramos una parte que Cristo es Dios, que Él es el Todopoderoso, muchísimas formas de creer, y vemos pues que desde el tiempo del apóstol Pablo sucedía, ¿verdad? Cómo es que él preparaba, llegaban otros y eliminaban, ¿no?, de la persona, ¿verdad?, la enseñanza del apóstol Pablo y los hacían creer de otra forma. Es como cambiarle los zapatos, ¿verdad? Es como si Pablo nos puso unos zapatos adecuados para la lucha, para correr, pero llega otro y nos dice, mira, ponte estos, ¿verdad? Pero ¿cómo viene? Pues lleno de piedra, mis hermanos, y es incómodo. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo amonestaba a la iglesia de Galacia, diciéndole esto, ¿verdad? Que yo confío, en el último versículo, de vosotros en el Señor, que ninguna otra cosa sentiréis más el que os inquieta llevará el juicio. O sea, el que va a ser condenado es aquel que los está inquietando, el que les está diciendo, ¿verdad?, que la forma que enseñó Pablo no es la correcta y vamos a mejor a judaizar. Que sabemos pues que eran los judíos los que venían detrás de él, incomodando a todos estos
que el apóstol Pablo había predicado. Vemos pues que es una lucha, definitivamente, mis hermanos, es una lucha constante de todos los días, de que si nos vamos a mantener o no, si vamos a poder seguir o no, por causa de todo lo que escuchamos y de todo lo que vemos. Nuestra firmeza va a depender, mis hermanos, de la fe que tengamos siempre en lo que hemos aprendido. El apóstol Pablo también allá en los Corintios, ¿verdad? Dice de algunos, dice ustedes, que recibieron esta enseñanza y ahora pues lo veo como que creyeron en vano. No, creen en vano porque saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. ¿Cuántos creyentes hay, hermanos de la iglesia, que, por ejemplo, dicen, sí, es el sábado, el séptimo día del Señor, pero se van a trabajar, pero están trabajando? ¿Esa creencia cómo queda? Pues queda en vana, mis hermanos, ¿verdad? Dicen, sí, es que el 14 de Nisan es la fiesta de la Pascua, pero no te presentas a tomar la Pascua. Una creencia en vano. Creen que sí se debe de hacer, pero no la ponen por obra. ¿Se imaginan la piedrota en el zapato, mis hermanos? De saber que es lo correcto, pero es hacer lo correcto, pero no lo hacen. Entonces, vemos pues que la mente, mis hermanos, está tan distorsionada, ¿verdad? Con respecto a querer servir a Dios o no. En querer decir, es lo correcto, es lo justo que debo de hacer, pero no lo hago, ¿sí? Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, y va a ser el versículo del 24 al 27. Aquí tenemos otro claro ejemplo de que la preparación es muy importante, pero ¿cómo es que debo de estar preparado, verdad? Dice así, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Dice el del 27. Dije hasta el 27. Así que yo de manera corro, no como a cosa incierta. De esta manera peleo, no como quien hiere el aire. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Se imagina, mis hermanos, que después de tanto esfuerzo, de tanta lucha, ¿verdad? Y al final, por tomar una mala decisión o por no querer sacar la piedra del zapato, se pierda, mis hermanos, al final. Porque si lo vemos, esa piedra, de forma literal, cómo nos va molestando, pero va tallando también nuestra piel. Va hasta, incluso si no hacemos caso, esa piel puede sangrar. Ya cuando nos quitemos el zapato, que lleguemos a la casa y veamos, ay caray, creo que debía haberla sacado antes, pero por vergüenza, porque no quise, me dañó mi pie y ahora está hasta sangrando. Entonces, así es la obra del pecado, mis hermanos. Nos lleva a una destrucción. Y el apóstol Pablo dice así, hay que correr, sí. Fíjense, todos los que corren en el estadio se preparan, se abstienen de muchas cosas que son contrarias a tener un buen físico o una buena condición. Y tienen que abstenerse. Por ejemplo, el que es atleta, pues se abstiene de la cerveza, del cigarro, del sexo, para poder luchar y hacer poder frente a lo que quiere ganar. Y si lo logra, dice, pues qué bueno, ¿no? Me dieron mi corona, sirvió el esfuerzo que hice. Y entonces en el sentido espiritual, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Nosotros luchamos así, de esta forma, corremos de esta forma, pero por una corona que es incorruptible, que es la vida eterna. Y por eso nos dice aquí en esta parte, de esta manera yo corro, como hiriendo mi cuerpo, o sea, absteniéndome de todos los placeres,
no haciendo caso a lo que la carne me trata como de obligarme, la doblego y la domino, la hiero y, y así voy a salir victorioso. No vaya a ser que al final un poco de leude toda la masa, me eche. Entonces, hermanos, no hay pecados pequeños. Seremos nosotros, ¿verdad? Es que este es un pecado muy grave. Este sí yo no lo puedo hacer, pero este pecado es un pecado chiquito, pequeñito. Este sí, voy a vivir con él. No, mis hermanos. Lo que nos enseña en la primera carta de Juan es que todo pecado es maldad. Y no debemos de, de decir, por este sí me condeno, pero por este todavía no. Todo pecado será castigado, mis hermanos, como decía nuestro hermano allá en Malaquías 4, será castigado con el fuego. Así que no debemos de meternos eso a la cabeza, de que una piedra pequeñita en el zapato me es menos molesta que una grande, ¿no? Nos pierdamos en nuestra lucha. Bien, vamos a ver un texto, dice que está en Proverbios capítulo 14. Proverbios 14, vamos a ver un ejemplo. Esta también puede ser nuestra piedra en el zapato. Versículo número 16. Proverbios 14. El sabio teme y se aparta del mal, mas el necio se arrebata y confía. Muchas veces la piedra puede ser nuestra amistad. ¿Cuántas veces hemos dar a una amistad? ¿Cuántos amigos pero que sí los concurrimos mucho? Sí vamos mucho con ellos y tenemos por ahí tiempos adecuados para convivir con ellos y que no podemos hacer, por ejemplo, yo conocí a unos, ¿verdad? Que decían, es que ese día que ustedes dijeron que íbamos a hacer otro templo, yo ya lo tengo para ayudar de evangelizar, pues es que yo ya no puedo porque pues yo ya tengo mi horario con mis amigos y no los puedo ayudar en esa parte. Muchas veces sucede así, que la piedra en el zapato puede ser alguna amistad del mundo, que no nos deja hacer nuestro trabajo porque nosotros pues ya estamos de acuerdos con ellos, tenemos un horario y tenemos que respetarlo. Por eso, mis hermanos, allá en primera de Juan, me parece que es el capítulo 2 del versículo 14, 15, nos dice, ¿verdad? La amistad del mundo es enemistad con Dios. No nos deja trabajar para lo que es nuestra salvación. Entonces, muchas veces suele ser malo eso, que tengamos amigos que no quieren escuchar la doctrina, pero que los consideremos así, como nuestros mejores amigos. Puede ser esa piedra en el zapato que no nos deja hacer lo que nuestro Dios nos pide. Por eso dice aquí, el sabio teme y se aparta del mal. Si yo sé que mi amistad, que lo que tengo en el mundo me estorba para agradar a Dios, pues ¿qué tengo que hacer? Pues porque este día no puedo. Tengo algo más importante que hacer, ¿sí? Entonces vemos, pues, mis hermanos, que pueden ser en muchas formas, cómo es de que podemos tropezar en el camino, ¿sí? Hay muchas formas de detenernos, pero aquí no se trata de que nos detengamos, es tratar de seguir adelante. Si a Elías se le dijo, vas a caminar desde aquí, desde este monte, te vas a ir hasta allá, no recuerdo los dos lugares, hermanos, perdón, y duró 40 días. ¿Qué hubiera sucedido si hubiera tomado una decisión como Jonás? Me voy a desviar un poco,
voy a ir aquí a bañarme al mar Mediterráneo un poquito, a pescar ahí, y luego ya continúo mi caminata. ¿Qué hubiera hecho Dios? Pues lo hubiera amonestado como a Jonás, ¿verdad? Le hubiera dicho, oye, pues te encargué que te fueras directo hasta allá, y mira, te desviaste. Eso, mis hermanos, nos puede suceder en este camino, en el mundo, que una pequeña desviadita, ¿verdad?, nos puede causar muchos males. Entonces, debemos de caminar, pero rectamente ante los ojos de nuestro Dios. El pecado, pues, mis hermanos, es esa piedra que nos molesta, pero es decisión de quién, de nosotros mismos. Porque nosotros como predicadores, por ejemplo, vemos a la persona, vemos su calzado, lo que trae, pero no sabemos lo que trae dentro, ¿verdad? No sabemos si hay algo que realmente lo molesta, o entre nosotros como hermanos. No podemos decirle así, oye, Isaías, pues te veo muchas piedras dentro del zapato, ¿por qué no te las quitas? No podemos ver esas piedras, pero es probable que muchos traigamos piedras. ¿Qué tenemos que hacer? No están por la parte de afuera, están por la parte de adentro. Vemos pues que es decisión nuestra el que tenemos que quitarnos esos zapatos, sacarlas para poder estar cómodos. Entonces es una parte interior, mis hermanos, de nosotros. Dice Hebreos capítulo 12, vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo, hablando también del mismo tema, pero con un poquito de diferencia en las palabras. Capítulo 12, versículo 1 y 2, nos dice así Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Hay que dejar todo el peso del pecado. Como vemos, es una carga, mis hermanos, también. ¿Se imaginan, verdad, que se nos dijera, tienes que subir este pequeño monte? Tienes que subirlo y tu victoria o tu premio grande va a estar ahí al subir. Y dice uno, pues qué fácil. No, pero espérame. En esa trayectoria de ese pequeño monte, de este pequeño cerro, tienes que llevar esta carga. Son 200 kilos de carga. ¿Se imaginan, hermanos, solos tratar de subir ese peso hacia esa montaña? En lo que nos la veríamos, tendríamos que buscar diferentes formas de cómo trasladar un peso de 200 kilos hacia ese cerro. Y si no lo logramos, entonces, pues qué vergüenza para nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, hay que dejar todo el peso del pecado, todo lo que nos estorba, todo lo que nos impide que podamos ser salvos, y hay que correr con mucha paciencia. ¿Qué necesitamos? Excelentes zapatos, zapatos bien cuidados, zapatos cómodos, mis hermanos. ¿Y qué nos puede dar todo eso? Pues guardar los mandamientos, estar bien con nuestro Dios, cumplir con todo lo que quiere nuestro Padre Celestial. ¿Quién lo hizo así? Lo hizo Jesús, que aunque vemos que su carrera fue muy difícil, pero sin embargo logró llegar hasta ese monte. Logró, mis hermanos, quitarse en el trayecto del camino todo lo que le pudiera impedir. Así también son las personas, mis hermanos, que son recién llegadas a la iglesia. Seguramente traen un peso, ¿verdad?, muy grande. Y todo eso tiene que quitarlo de sí mismo. Sacarlo, aventarlo, tirarlo, para que no les estorbe y pueda ser más ligera su travesía, poder correr bien, poder caminar bien.
Pero ¿quién nos puede ayudar? Nos dice el apóstol Pablo, no pongan los ojos en mí, aunque también en Corintios 11:1 dice, ser imitadores de mí, pero dice, pónganlo en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Si tú confías en Él, Él te va a ayudar, Él te va a dar las fuerzas, Él te va a hacer a que tú quites de tu forma de vida todo lo que se considera el pecado. Sabemos que hay muchas formas. La carta a los romanos habla mucho de eso, mis hermanos, de lo que es el pecado y todo lo que ocasiona. Y por eso también allá en uno de sus capítulos, ¿verdad? Capítulo 6, sobre todo, nos dice que por causa del pecado se pagaba. Y al principio, ¿cómo se pagó? Por causa del pecado decía Dios, pues mátame el animal para no matarte a ti. Por eso la paga del pecado, dice, es la muerte. Entonces, ¿qué se mataba antes para no matar Dios al hombre? Se mataba el animal, se entregaba su cuerpo, su sangre, se derramaba todo eso por causa del amor que tiene Dios a la persona. Y aún así sobresalió más el amor de Dios, entregando por causa de nosotros mismos a muerte a su Hijo. Entonces, ¿cómo no vamos a poner nuestros ojos en el consumador de la fe? En Jesús. Él es el grande ejemplo. Esos son los pasos a seguir. Por donde caminó Jesús, por ahí mismo también vamos nosotros. Porque, mis hermanos, vemos que la pisada es segura, ¿verdad? Que el trayecto es el seguro. Entonces, yo recuerdo en una ocasión, mis hermanos, voy a decir una pequeña historia allá en Nayarit. En el pueblo hay una división, está compuesto de dos partes porque lo divide una parte de agua al pueblo, pero había en el camino por el agua, había una vereda donde no te hundías, pisabas y casi contábamos los pasos, 5 pasos a la izquierda, 2 para la derecha, y logramos pasar ese tramo que medía pues casi como, yo creo, algunos 70 metros de largo. Pero tenías que seguir los pasos para no hundirte. Entonces, dice uno, confiábamos en eso. Así también confiamos en que lo que hizo Jesús, sirviendo a su Padre, guardando los mandamientos, es lo correcto. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer. Si nosotros seguimos las mismas pisadas que Jesús, no habrá pecado que nos condene. Estaremos libres. No traeremos ninguna piedra en el zapato que nos estorbe, mis hermanos, para correr bien. Bueno, la victoria está al final. Nosotros lo sabemos. Vamos a ver ahora otro texto, dice el apóstol Pedro, porque muchas veces tal vez nos hemos convertido en grandes predicadores, hemos recorrido las ciudades, las calles, los pueblos, hemos hecho muchas cosas por el bien de la iglesia, pero mis hermanos, si nuestro corazón no es bueno, si tenemos falla, pues dice aquí el apóstol Pedro, dice en su primera carta, capítulo número 2, que sabemos que es Dios el que conoce todas las cosas, mis hermanos, ¿sí? Él sabe si vamos caminando bien, si no hay nada que nos estorba. Primera Pedro capítulo 2, versículo 20 al 21, nos dice así, porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís. Mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció con nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas. Entonces dice el apóstol Pedro, Pedro nos amonesta. ¿Qué gloria es eso? Si ustedes traen los zapatos llenos de piedra, ¿qué gloria es que salgas así a evangelizar? ¿Qué gloria es así que alguien te dé una bofetada, como lo dijo Jesús? Si te dan una bofetada, pues ponle la otra mejilla. ¿De qué sirve si traes los zapatos llenos de piedra? No sirve de nada, dice el apóstol Pedro.
¿sí? Ah, pero si haces bien, si andas muy bien, entonces sí, todo lo que hagas será agradable delante de Dios. Fíjense en la importancia, mis hermanos, de todo esto, ¿verdad? De estar bien. Yo por eso a veces veo en Romanos 10, ¿verdad? Donde nos dice que luego la fe es por el oír, y también dice, ¿y cómo irán si no hay nadie quien les hablare? Es una parte. Pero dice, ¿y cómo irán? ¿Cómo irán si no hay nadie que los envíe? Muchas veces así sucede, ¿verdad? Que ve Dios tanto mal en la persona que nunca los envían a predicar. Y todavía nos justificamos a que, no, es que ya está yendo tal hermano. No, es que es el encargado que lo tiene que hacer. Yo no. Pues ¿cómo lo van a enviar si no está preparado? Si no es digno de poder hacer que se convierta un alma. Entonces, por eso este texto, versículo 20 dice, ¿verdad? Qué bueno, si lo sufrís, esto va a ser agradable delante de nuestro Dios y podrá ser enviado a evangelizar. Todo esto, mis hermanos, va relacionado con nuestra forma de ser. Porque imagínense una casa llena, una casa de oración llena, ¿verdad? De hermanos, y que te gloríes de todo eso. Ay, yo los convertí, ¿no? ¿Verdad? Y que dentro de esa misma casa también lleno, y que tú no hayas llevado ninguna alma. Ay, caray, pues, ¿por qué, verdad? Si la hermana María Elena trae 20, yo por qué nunca he traído una, ¿verdad? Será porque Dios no te ha enviado. Necesitas prepararte, necesitas sacar esas piedras del zapato para que también puedas ser enviado. Es muy importante todo esto, mis hermanos. Sacarlo de nuestra vida, quitarlo de nuestro ser, esos pecados, para que también podamos ser agradables a nuestro Dios. El maestro lo puso de una forma, voy a citarlo, dice Mateo capítulo 7, de cómo es que nos invita a que saquemos de nuestro ser todo lo malo. Mateo capítulo 5, perdón, les había dicho 7, pero es 5. Dice así el versículo 29 en adelante. Por tanto, si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te fuera ocasión de caer, córtala y échala de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, esto, mis hermanos, literal no se puede tomar, porque se imaginan, si con el ojo codiciamos, ya sea mujer, y cumplimos lo que nos dice aquí, pues ¿cuántos ciegos vamos a ver en la iglesia? Sin ojos. ¿Cuántos vamos a ver sin manos? Por lo que nos está diciendo, córtala y échala de ti. ¿Se imaginan? Muchos hermanos, hermanas en las iglesias sin manos y sin ojos. Pues esto no se toma literal. Jesús nos está invitando a que nosotros saquemos todo lo que nos estorba para estar bien delante de Dios. Que echemos de nosotros, de nuestro ser, de nuestra vida, todo lo que nos estorba para ser agradable ante nuestro Dios. Con el ojo se ve, se puede codiciar, se puede desear lo malo. Con la mano se puede tomar y hacer muchas obras malas. Por eso dice, arráncala, sácala de tu ser, de tu vida, échala, que no te estorbe para entrar. Es la carne, sí es cierto. Pero aquí, mis hermanos, lo que dice también Jesús allá en Mateo, aquí en esta misma carta dice que hay que salvar el alma, que hay que ir al rescate de ella misma, que la carne se quede aquí en este mundo, que sea destruida, que la saquemos, porque tenemos que ser transformados. Entonces, así es como nos lo presenta el Hijo de Dios. Esta carrera, este camino que tenemos, mis hermanos, es muy difícil para muchos. Hay muchas pruebas en el camino,
Hay muchas cosas que nos suceden, eh, pero es muy diferente a que en el camino, mis hermanos, dejemos que cuando entró la piedrita, no la quieramos sacar, quieramos vivir juntamente con ella, acomodándola ahí dentro del zapato para decir, así me molesta menos. Si tú sabes que es un pecado, pues tienes que sacarlo de ti, tienes que arrancarlo de ti, hacerlo a un lado, para, o sea, que evitar que precisamente te haga daño. Entonces, porque eso es lo que provoca una piedra en el zapato, un daño, mis hermanos, a nuestro cuerpo. Y así en el sentido espiritual va a ser un daño, pues también para nosotros. Nos vamos a perder por causa de esa pequeña, a lo mejor como así lo llamaríamos, es que es una pequeñísima piedra. Dice Efesios capítulo número 4, y vamos a mirar lo que nos aconseja aquí el apóstol Pablo. Efesios 4, del versículo 22 en adelante, nos dice así: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, ¿cómo llegamos a la iglesia? Pues con el zapato lleno de piedras. Una forma de vivir erróneamente, que estaba viciado, que tenía la mente pues cauterizada, ¿no? Pensando, esto es lo correcto, no está mal lo que yo hago. Muchas personas piensan que sin guardar mandamientos, pero ser una persona excelente, ya con eso va a ser suficiente para que sea trasladada al reino. Pero vemos que no es suficiente, porque también el mandamiento número 2 nos dice en la última parte, ¿verdad? Porque dicen, no, es que yo amo a Dios con todo mi corazón. Y la última parte del segundo mandamiento nos dice, ¿verdad? Que ames a Jehová tu Dios y que guardes sus mandamientos. Entonces está bien amarlo, pero no se puede decir amo a Dios sin querer sus mandamientos. Ahí nos está dando la orden, ¿ok? Está bien que tengas ese sentimiento, pero también obedecen. Entonces, muchas veces así llega la persona, o así dice. Sigue diciendo, versículo 23, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Todo está, mis hermanos, todo sale de ahí, de la mente. Lo bueno y lo malo siempre va a ser de aquí, de nuestra mente. Y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces vemos aquí muchos consejos buenos que nos da el apóstol Pablo. Lo que tenemos que hacer para ir bien en esta carrera, para que nada nos estorbe, para ir subiendo peldaño tras peldaño, pero bien. Sigue diciendo versículo 28, el que hurtaba no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Vemos una fórmula muy buena, mis hermanos, para poder alcanzar la victoria. Todo lo malo, como les decía al principio, aquí vemos muchas formas de poder pecar, muchas formas incorrectas de vivir, el cual el apóstol Pablo nos las aclara y nos dice, todo esto es malo. Hasta las mismas palabras que se salen sin sabiduría, palabras torpes, palabras que ofenden, todo eso se ha quitado de vuestra lengua. Entonces, no pongan triste al Espíritu Santo. Es el que está en vosotros, pero haciendo todo esto, no queriendo tomar la decisión de quitarlo de su vida, de sacarlo de su vida,
porque les parece correcto, hacen que el espíritu se ponga triste. Saquen toda esa amargura, todo ese enojo, toda esa ira. De nada tiene provecho. Entonces, tendríamos que ir a Gálatas 5, del versículo 22 en adelante, donde están los frutos del Espíritu Santo. Ya los conocemos. Excelente, mis hermanos, para aquel que quiere ser y tener una vida espiritual, para aquel que quiere ser hijo de Dios, para aquel que quiere correr bien esa carrera que le es impuesta, para no ir cojeando en el camino con esa piedra, para ir cómodos, mis hermanos. Necesitamos nosotros estar preparados para ir cómodos en esta carrera. Entonces, ¿existe la fórmula? Sí, mis hermanos. Es obedecer a nuestro Dios. Es que no dejar que nada nos impida llegar con bien a la carrera determinada, que es la vida eterna. Hermanos, el consejo pues de nuestro Dios es que es nuestra propia decisión, ¿sí? No dejemos que nada nos estorbe. Si sabemos que hay algo que nos impide estar bien con Dios, pues hay que sacarlo, ¿sí? No nos dé pena, no nos dejemos, ahora sí, no nos conformemos con vivir así. Dejemos todo lo malo, hagamos lo bueno, estemos bien con nuestro Dios y mis hermanos, lograremos nuestra corona. Como el apóstol Pablo nos dice, yo ya estoy para ser entregado, he luchado la carrera, bueno, la fe nunca me faltó, me está esperada mi corona. Así que, pues, nosotros también podemos obtenerla. Dice el proverbio, ¿verdad? Más vale perro vivo que león muerto. Mientras haya vida, podemos sacar de nosotros todo lo que nos estorba, mis hermanos, para estar bien y seguir nuestra carrera a gran velocidad, esperando pues llegar al reino de nuestro Dios. Pues este es el mensaje, mis hermanos, de parte de nuestro Dios. Que el Señor me los bendiga, me los cuide y paz a vosotros.